Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos esta tarde a Reinvéntate conmigo, Gaby Benítez. Yo soy coach y terapeuta holística y nuevamente te doy esta tarde la bienvenida a este espacio donde tengo el enorme gusto de compartir algunos temas con ustedes. Esta vez vamos a hablar sobre el miedo. El miedo es un tema que nos toca absolutamente a todos. Todos tenemos miedo de algo, la verdad. Entonces, lo primero que nos empezamos a preguntar es, bueno, ¿cuál es mi mayor miedo? No sé, ustedes, ¿cuál es su mayor miedo? Puede ser el miedo a la muerte, puede ser el miedo al abandono, puede ser el miedo a quedarse sin trabajo, el miedo a perder la salud. No sé, ahorita hay infinidad de miedos que nos han surgido con la pandemia, con el cambio de la economía, con el cambio de tantas cosas que están surgiendo últimamente, más todos los que ya teníamos, ¿no? En cuanto a otras áreas de nuestra vida, pues por supuesto las personas religiosas pueden tener miedo a Dios. En fin, hay infinidad de miedos que nos pueden impedir vivir una vida totalmente libre y feliz. Hola Luis, gracias por conectarte. Gracias a todos los que se están uniendo al live. Bienvenidos. Entonces, los miedos es algo común a todos. Cada uno tiene sus diferentes miedos y en menor o mayor grado. A mí, por ejemplo, pueden no gustarme las alturas y a otra persona pues no le importan. Todo esto depende de tus creencias, de todas las experiencias previas que has tenido o incluso de cosas que has escuchado o visto que te han marcado de cierta forma, ¿no? Incluso quien cree en esto, yo sí, pueden venir miedos y fobias de otras vidas y todo esto te va afectando en alguna parte de tu vida, ¿no? Un miedo, para definir como siempre del principio, un miedo es una sensación de angustia que está provocada por una presencia, por nuestra percepción de algo que puede ser peligroso. ¿Real o imaginario? Eso no importa. Para la mente hay veces que no importa si es real y lo estamos viendo o si es imaginario y lo estamos recordando. De todas formas, sentimos el mismo miedo. Este sentimiento nos hace pensar que estamos como que en un peligro, en una sensación inminente de riesgo, y esto no nos gusta. Por eso percibimos al miedo como una sensación o una emoción negativa. Y en general tratamos de ocultarlo, de esconderlo, de no trabajarlo. Y la verdad es que esto es un error. Como todas las emociones, los miedos tienen que trabajarse tarde o temprano, sí o sí, para poder vivir, como les decía, una vida realmente libre y feliz. El miedo en general es a que ocurra algo contrario a lo que nosotros deseamos o contrario a lo que debe ser o a lo que tenemos esperado, ¿no? Entonces, el miedo lo primero que hace es protegernos. Entonces ahí les decía yo, todas las emociones tienen sus partes negativas y sus partes positivas. Todo tiene una intención positiva. ¿Cuál sería la intención positiva de tus miedos? Protegerte, simplemente, ayudarte a sobrevivir. Nuestro cerebro a veces no dimensiona cuáles son qué tan grandes son los peligros. Y puede ser que nuestro cuerpo reaccione impresionantemente fuerte a algo que realmente no lo ameritaba tanto, pero la reacción es instantánea. Entonces, lo primero que debemos hacer es ver qué es lo que está originando este miedo. El miedo se siente luego en el cuerpo, es así como ese rush de adrenalina, esa sensación de ansiedad en todo el cuerpo, ese malestar, esa preocupación, puede llegar a ansiedad o a cuestiones más graves todavía, ¿no? Pero bueno, también por eso necesitamos siempre estar en contacto con nuestras emociones y con nuestro cuerpo para saber qué es lo que nos está diciendo. Entonces, un miedo nos asegura la supervivencia, como les decía. Puede ser que ya en este momento no estemos tan en peligro de vida o muerte en general. Por supuesto que con la situación de inseguridad que a veces vivimos, puede ser que sí. Pero en general también nos provoca mucho miedo otras situaciones que no son de vida o muerte, pero sí, por ejemplo, que pueden dañar nuestra autoestima, que pueden dañar nuestra reputación, que pueden dañar nuestra seguridad de alguna u otra forma. Y todo esto son miedos.
Las reacciones, como les decía, dependen muchas veces de los filtros mentales que tenemos, de nuestras creencias, de nuestras experiencias previas, de qué es lo que ha pasado en mi familia cuando sucede esto, a mis amigos cuando les ocurre tal cosa, qué es lo que hacen o cuáles son las consecuencias, sobre todo, que es a lo que le tenemos miedo, ¿no? Y bueno, tenemos que empezar a darnos cuenta de cómo reaccionamos. Hay personas que a veces incluso el miedo no lo asumen con tal fuerza, entonces como que llevan la vida, sí pueden estar miedosos, nerviosillos, pero tranquis, ¿no? Reaccionando o más bien accionando a las cosas como vienen, pero hay otras personas que de inmediato en el primer estímulo se sienten totalmente amenazadas y en peligro, entonces empiezan rápido una serie primero de pensamientos catastróficos que las llevan a hacer en un tiempo récord emociones, sentimientos, acciones incluso, que pues no traen nada bueno, porque obviamente, cuando estás basándote en un miedo real, de una amenaza tangible y evidente, pues obvio te puede salvar la vida. Pero cuando estamos hablando de algo que no es así, puede ser que estés sobre reaccionando a algo que ni siquiera va a ocurrir. Entonces hay que tener mucha claridad en estas partes, ¿no? ¿Qué es lo real y qué es lo que no es tan real? ¿Qué es lo que está realmente amenazándome y qué es lo que simplemente está en mi imaginación? Y bueno, hay que empezar a darnos cuenta de que hay dos tipos de miedo. Uno es el miedo funcional y otro es el miedo disfuncional. Obviamente, aquí es un poquito por lógica. El miedo funcional es el que te impide, es adaptativo y te ayuda a sobrevivir. Es el que te sirve de algo justo en ese momento. Se activa cuando hay algo real y hace que estés alerta ante cualquier situación que conlleve un peligro, un riesgo y te ayuda a actuar de inmediato, ¿no? Hola Clau, hola Lourdes, gracias por estar aquí. Te ayudan entonces en circunstancias peligrosas. Por ejemplo, me da miedo caminar en medio del periférico, ¿no? Pues es obvio. Pero bueno, hay personas que quizá tienen algún daño en su cerebro o están bajo la influencia de alguna sustancia que bajan esos niveles de miedo. Pero bueno, también otro miedo funcional puede ser ir al médico. Puede ser funcional en el sentido, hola Lore, ¿cómo estás? Puede ser funcional en el sentido de que puedes evitar el dolor. Como les decía, el ser humano está diseñado para buscar el placer y evitar el dolor. Y puede ser el miedo a qué te van a decir, a lo mejor estoy grave, a lo mejor tengo tal enfermedad, a lo mejor me tienen que operar. Pues sí, pero si no enfrentas el miedo, entonces se vuelve un miedo disfuncional, por ejemplo, en este caso. ¿Cuál es el miedo disfuncional? Es cuando entorpece tu vida y tu desempeño normal. Son esos miedos paralizantes. Son esos miedos que nos hacen cometer actos o acciones que no nos ayudan pero nada en nuestra vida, ¿no? Entonces, retomando el caso del médico. Si tú sabes que tienes que ir al doctor y no vas por miedo a lo que te van a decir, entonces vas a hacer un montón de cosas por evitarlo. Pero suponiendo que esa sospecha que tienes de que sí estás enfermo de algo, no la enfrentas, no te dicen nunca nada, puede ser que esa enfermedad se desarrolle y pues te mueras, ¿no? O sea, grave. Y puede ser que enfrentando tu miedo a lo mejor tengas un par de síntomas que coinciden con los de esa enfermedad, pero al ir a atender y a enfrentar tu miedo, resulta que pues no, que no es para tanto o que el tratamiento no es tan grave como lo que habías leído en internet, porque eso se nos da bastante, ¿no? Entonces, el enfrentar tu miedo, el empezar a tomar acciones, el empezar a tomar responsabilidad de tu vida y de solucionar las cosas como van saliendo, te ayuda a moverte. No te quedas paralizado, no evitas, no evades, que eso ya se vuelve disfuncional. El miedo disfuncional no es adaptativo. Entonces, no sé si me expliqué bien en la diferencia. El miedo funcional te ayuda a sobrevivir, te ayuda a adaptarte a la situación y a sobrellevarla y a sobreponerte. Y el miedo no adaptativo es el que te impide hacer cosas, es el que te impide vivir, es el que a la larga te va a llevar a una situación de vida mucho peor de la que estás temiendo. Otro ejemplo en este sentido, el miedo a los aviones cuando son las personas que no pueden por nada subirse a un avión. Entonces puede ser que gasten fortunas en otros medios de transporte o tiempo, porque pues tienen que tomar, no sé,
camiones o irse en coche, entonces no es nada práctico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están dándole la vuelta a este miedo y están ocasionando y haciendo un montón, o sea, hacen todo tipo de rituales casi por evitar subirse al avión. Cuando estas personas deciden enfrentar su miedo y les preguntas, bueno, a ver, ¿qué es lo que te da miedo de subirte al avión realmente? Puede ser que en su casa alguien sufrió un percance y se cayó el avión y se mataron. Esto es un miedo real, posiblemente. No es tuyo, así que no es así como de primera mano, no es tan fuerte, porque pues posibilidades hay de que nos muramos en muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, es algo como que le pasó a alguien que yo conozco, es algo más cercano, es posible. Pero puede ser que nada más haya visto en un programa o en una película que pues, los aviones se pueden caer, ¿no? O no sé, esos videos donde sale el avión tambaleándose por los vientos. Entonces, eso puede ser lo que les da miedo. Cuando enfrentan esos miedos, cuando empiezas a preguntarte, bueno, ¿a ti te ha pasado? ¿A alguien que conoces le ha pasado? Entonces puedes empezar a responderte con lógica. Una vez que interviene la lógica y la parte racional en esto, ya digamos que rebasaste esa parte instintiva que te lleva a hacer muchas cosas que a veces no deseamos, que a veces es el impulso y ya metiste la pata y pues ya, ¿no? Entonces, cuando empiezas a racionalizar esto, dices, bueno, pues no, realmente a nadie que yo conozca cercano le ha pasado esto. Y pues no, realmente a mí, cuando he llegado a volar, nunca me ha pasado tal cosa. Y si veo las estadísticas, pues veo que realmente es uno de los medios de transporte más seguros, incluso más que el coche. Entonces, pues empieza a bajar el nivel de ansiedad y de estrés que provocaba el subirse a un avión. Y la persona puede manejarlo mucho más fácilmente. Entonces, pues ese es uno de los recursos, empezar a cuestionarte, a usar la lógica, a ver, ¿qué es lo que pasaría si yo salgo de noche en tal lugar? Bueno, pues es que aquí yo sé que pasa esto y esto y esto y a tantas personas les ha pasado. Entonces, ahí hay que encontrar un justo medio entre la prudencia y la experiencia. Y lo lógico, ¿no? O sea, simplemente hay que usar mucho el sentido común cuando vemos que los miedos nos están paralizando. Digamos que un efecto secundario del miedo es no solo que te paraliza y te impide vivir como tú deseas, y te evita vivir, o sea, tener esas experiencias que enriquecerían mucho tu vida y tu conocimiento y demás, ¿no? Sino que empieza el arrepentimiento. Después de unos años, cuando ya no tienes la oportunidad de hacer tal o cual cosa, dices, híjole, ¿y qué hubiera pasado si hubiera hecho tal cosa? ¿Y qué hubiera pasado si le hubiera hablado a tal persona? ¿Y qué hubiera pasado si me hubiera aventado con ese negocio? Entonces, ya a lo mejor no hay tiempo. Más vale enfrentar esos miedos a su debido tiempo, en la debida forma, con el debido apoyo, porque es cierto, hay veces que no sabemos ni cómo. Hay veces que pensamos que ya nos hicimos todas las preguntas lógicas y nos sigue dando como resultado un miedo tremendo. Entonces es cuando hay que acudir a un psicólogo, a un terapeuta, a un coach, etcétera, que podemos apoyarlos de bastantes maneras. Y aquí como paréntesis, yo, por ejemplo, en consulta he ayudado a algunas personas, por ejemplo, a una chica a vencer su miedo a nadar y usamos hipnosis y flores de Bach y aztecas. Y la verdad con un resultado maravilloso. Hay tratamiento en terapia floral para miedos conocidos, para miedos desconocidos, porque hay veces que simplemente es la sensación así de ansiedad de que algo va a pasar, pero no sé exactamente qué. Entonces empezamos a trabajar con terapia floral y ya después van saliendo las cosas, poco a poco. Entonces, bueno, recursos hay muchísimos. Hipnosis, programación neurolingüística son maravillosos. Regresiones también funcionan en caso de miedos profundos o miedos bloqueados, que no te acuerdas cuándo surgió ese miedo. ¿Cuándo empezaste a tenerle miedo a las abejas? ¿O cuándo empezaste a tenerle miedo a las alturas? ¿O por qué pasa? O sea, ¿por qué le tienes miedo a tal persona? O a las personas que usan barba. O a las personas que, no sé, a los que usan rojo, ¿no? Hay miedos de verdad así como suenan medio absurdos, pero los hay. Y son muy respetables, porque cada persona puede paralizarse, así sea por una cosita que se resuelve rápido, pero para esa persona es importante. Y ahí es donde puedes intervenir y podemos ayudar.
Entonces, bueno, no hay que dejar que el miedo se convierta en arrepentimiento, porque de eso están llenos los asilos y los hospitales de personas que se mueren diciendo, es que ¿y si hubiera? ¿Y si no le hubiera tenido miedo a tal cosa, a tal persona? Entonces hay que aventarse, hay que trabajar con todas las cosas que tenemos a nuestra disposición y ser felices y libres. Como les decía, hay miedos que derrotan a más personas que cualquier otra cosa. Y por lo menos, si algo no te va a salir bien, ya lo experimentaste, ya no te quedas con las ganas y ya no dices, ay, hubiera hecho esto o por cobarde no lo hice, por cobarde no lo dije, y ya no hay marcha atrás. Entonces, bueno, vamos a ver algunas de las cosas de los beneficios, que te trae el enfrentar tus miedos. La primera, tu cerebro empieza a funcionar de manera diferente. Cuando empiezas a enfrentar lo que te causaba ansiedad, pues lo resuelves. Entonces, si es que era una amenaza real, o si no te das cuenta de que no era necesario y de que no, y ya, o sea, en cuanto empiezas a resolver esto por primera vez, desde la primera vez, empieza a cambiar tu percepción. Entonces este miedo ya no se va a activar en el futuro. Ya vas a saber que tal cosa no es amenazante, que tal cosa puedes hacerla sin que tu cerebro y que tus hormonas y todas tus sustancias químicas internas empiecen a correr por tus venas y a causarte estragos, porque hay veces que vivimos en el miedo. De verdad hay personas que viven en un constante miedo a muchísimas cosas. Si no es el miedo al que dirán, es el miedo al abandono, es el miedo a que se enoje mi pareja, es el miedo a que no me va a funcionar y el miedo a que qué tal si, no sé. Son cadenitas y son muchos pensamientos que tenemos que ir detectando según cada persona, ¿no? El segundo beneficio de trabajar con tus miedos. Muchas veces eran válidos en tu infancia o en una cierta época de tu vida, pero ya no. Entonces hay que darnos cuenta de para cuándo era válido ese miedo. A lo mejor cuando yo era chiquita, mi mamá me dijo pues que tenía que tener mucho cuidado y que no hablara con extraños porque era peligroso, ¿no? Entonces, pues a mí se me quedó esa idea de que yo no voy a hablar con extraños porque es peligroso, pero eso me impide hablarle a nuevos clientes potenciales o hacer nuevas amistades, siendo que ahora ya soy toda una adulta que ya me puedo defender en la mayoría de los casos. Entonces hay que ver cómo han cambiado esas circunstancias, en qué momento fue útil ese miedo, en qué momento me salvó, me protegió, pero en qué momento deja de serlo y puedo cambiarlo por otras creencias, ¿no? Y podemos cambiar las creencias, remítanse por favor al video que hicimos de cambio de creencias y si no, pues podemos hacer por supuesto una cita y los apoyo con eso, ¿no? Otro beneficio, expande tu sensación de libertad. El miedo deja de atraparte y te sientes grande y te sientes poderoso y te sientes guau cuando ya superaste algo y ya lo hiciste. Cuando no ocurre lo peor que te imaginabas, entonces te relajas, lo manejas y empiezas a relacionarte de manera diferente con el mundo. Es como una sensación de, sí puedo, no pasó nada, ya lo superé, ya soy grande, crecí. Y en cierta forma, o en gran medida, sí creces, porque tienes experiencia, porque ya superaste algo que te detenía. Y es como cortar un lastre que te viene arrastrando, que te va impidiendo por la vida hacer lo que tú deseas. Entonces, empieza esa sensación de libertad y luego la quieres mover a muchas otras áreas de tu vida. Cuando empiezas a liberarte de esos miedos y te das cuenta de ese poder que tienes realmente, de verdad que empiezas a abrir tu perspectiva. Empiezas a darte cuenta de que no eres tan chiquito, de que no eres tan insignificante, de que tienes fuerza interior y de que tienes muchos recursos que sí puedes usar a tu favor y de que sí puedes tener la vida que quieres en el aspecto que quieres. Entonces, pues sí es importante, aunque sea el más pequeño miedo que tengas, empieza a trabajarlo. Otro beneficio, te relacionas también diferente con la gente. Uno de nuestros grandes miedos es el miedo al rechazo, el miedo al que dirán o el miedo a que nos abandonen. Entonces empieza a dejarte de preocupar, ¿qué van a decir las personas de mí? ¿Qué pensarán de mí? Entonces, híjole, es que si yo hago tal cosa, me visto de tal forma o me pinto el pelo de rosa, me hago un tatuaje, voy a tal lado,
leo tal cosa, escribo tal otra. Si yo me freno a pensar qué es lo que van a decir cada una de las personas que conozco, o peor aún, de las que no conozco, de mí por hacer lo que yo quiera, nunca voy a ser feliz. Entonces, cuando empiezas a vencer tus miedos y dices, bueno, pues si cada quien es libre de vivir lo que quiere y que todas las personas toman sus decisiones, ¿por qué yo no? Y empiezas a hacerlo y a practicarlo, empiezas a tener como un boom y empiezas a agarrarle el gusto a hacer eso y te empieza realmente a dar igual lo que las personas piensen o no de ti. Vas a ser más feliz, más seguro, vas a tener más confianza en iniciar cosas, en iniciar relaciones también. Y vas a vivir más en el momento presente. Te vas a dar chance de estar aquí y ahora y dejarte de preocupar en qué va a pasar. Hay veces que si no haces las cosas así en el momento que se te ocurren, ya, se fue el encanto. Entonces te dejas de preocupar en el que dirán, en el que va a pasar y todo eso. Lo haces, lo vives, lo disfrutas y ya. Si tienes éxito, ¡boom! Súper estrellita, ¿no? Y si no, pues bueno, es una experiencia más y ni modo. Otro beneficio, aumenta tu autoestima, obviamente, por todo lo que hemos platicado, ¿no? Pero también la forma en la que los demás te tratan, y eso es muy importante. Aumenta el respeto que te tienen las demás personas y puedes incluso ser inspirador y un ejemplo para los demás. Simplemente por el hecho de que alguien que tú conozcas o que esté cerca de ti sepa que venciste un miedo que a lo mejor esa persona tiene, te puede hacer como un ejemplo, como ser su inspiración para hacerlo. Entonces imagínense, es como una cadenita. Empezamos a ser una serie de personas libres, de personas sin miedo, de personas que se atreven a vivir la vida que quieren vivir. ¿Cómo va a cambiar todo esto? ¿Cómo cambiaría nuestro mundo si lo hacemos en verdad? Entonces, también cuando empezamos a vencer sobre todo este miedo que tenemos al rechazo, al abandono, etcétera, empezamos a poner límites. Esto lo hablamos la semana pasada. Muchas personas no ponen límites por miedo a la reacción de los demás. Entonces, cuando empiezas a tenerte confianza y a darte valor, a darte valor me refiero no solo de valentía, sino a darte el valor que tú tienes como persona, te vas atreviendo a poner límites. Entonces, es como toda una bola de nieve que se va haciendo, ¿no? Puede ser con una acción chiquitita, pero va creciendo y creciendo y creciendo para darte un cambio total y no necesariamente se va a llevar mucho tiempo, puede ser muy rápido y sorpresivo. Otro beneficio, te vas abriendo a vivir a tu máximo potencial. Entonces es lo que les digo, empiezas con una cosa pequeña y te vas dando cuenta de que sí puedes aspirar a más. Y de que sí tienes derecho y que sí tienes libertad y que sí tienes todo lo que necesitas para hacer lo que tú quieras y te dejas de limitar. Entonces, una vez que empiezas a trabajar, así sea con el miedo más pequeño, ya te sabes el caminito. Ya sabes que puedes empezar a usar tu lógica. Ya sabes que puedes tener apoyo de un coach, de un terapeuta, de otras cosas. Hay muchos ejercicios, pero sobre todo es empezar como a desglosar. Supongamos que es un miedo, no sé, supongamos que quieres hacer un negocio. Entonces tienes miedo a que fracase porque pues ahí van todos tus ahorros y el tiempo y vas a dejar un empleo seguro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, hay que enlistar todos estos miedos que te dan al pensar en poner este negocio o al emprender en algo. Y ahí vete uno por uno. El miedo a fracasar. Bueno, ¿qué pasaría si fracaso? Pues pierdo todos mis ahorros. Otra, pues la gente me perdería el respeto. A lo mejor pierdo mi familia, a lo mejor todo eso. O sea, todo lo que se te ocurra, pues. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues si no quiero perder todos mis ahorros, entonces vamos a ver de qué manera le hago para tener un colchoncito que si fracasa mi negocio no me vaya a la calle, literal. Si tengo miedo de que mi familia me abandone, bueno, pues entonces vamos a trabajar como en equipo con la familia, puedo platicar con ellos, saber qué opinan de que yo le emprenda. Entonces puedes empezar a enfrentar uno a uno todos esos miedos y encontrar soluciones que sí puedas aplicar y que no te quedes así en el punto de partida antes de salir y quizá nunca salgas. Entonces, bueno, te atreves a vivir tu máximo potencial. Otro beneficio, vives una vida alineada con tus valores y con tu verdad y no alineada con la de los demás. Esto pasa nuevamente cuando tienes miedo a que te abandonen, que tengas miedo al rechazo, que tienes miedo a todo este tipo de cuestiones sociales, ¿no?
Cuando empiezas a perder el miedo a esto, te empiezas a envalentonar, digamos, y a decir, esta boca es mía, y yo pienso esto, y yo hago esto, y yo, o sea, a pararte por ti mismo, ¿no? A abrir tu boca y defender tus ideales y a vivir realmente como tú quieras, pésele a quien le pese. Entonces ya no estás cediendo a lo que los demás quieren. De verdad hay muchísimas personas que vienen a consulta, muchas mujeres, por ejemplo, que tienen miedo a que, por ejemplo, si viven, o sea, si empiezan a trabajar o si empiezan a tener más amigas o si quieren aprender algo, que su esposo las abandone o que su esposo ya no las apoye económicamente porque ustedes tienen la rayita, ¿no? Hay infinidad de razones. Entonces cuando empiezas a tener ese valor y a empezar a vivir como tú deseas, puedes decir, bueno, ¿qué es lo que me importa más? Seguir con esta persona que me está limitando, que no me está dejando ser lo que yo quiero ser, o vivir la vida que realmente me satisface. O sea, es como ir poniendo en una balanza todas las cosas que tenemos enfrente para ir avanzando pasito a pasito y tomando las decisiones pertinentes, ¿no? Por supuesto, aquí hay que estar dispuestos a arriesgarnos y a estar dispuestos a asumir las consecuencias de todos nuestros actos, de todas nuestras decisiones. Entonces, ese es otro miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si no estás dispuesto a pagar el precio, si no estás dispuesto a hacerte responsable para bien o para mal de los resultados, pues dudo mucho que puedas salir del mismo punto en el que estás. Otro beneficio. Cuando vences un miedo, los demás pierden fuerza. Es lo que les decía. No solo ya se saben el caminito, sino que ya se saben capaces de enfrentar lo que sea. Ya saben que si vencieron uno, aunque fuera chiquito, pueden vencer los demás. Y es más, si ustedes de inicio tienen que enfrentar algún miedo grande, los demás ya les van a parecer poca cosa. Entonces, pues nuevamente, independientemente de que quepa la prudencia en todas las cuestiones que hagamos, no solo para su integridad física, sino mental y emocional, y las de las personas que los rodean, por supuesto, pues todo se vale. Hay que vencer esos miedos. Un beneficio de enfrentarlos es que no se van a ir solos. Nadie va a venir a hacer su tarea por ustedes. Nadie, o sea, puede ser que yo tenga miedo de emprender un negocio, pero mi mejor amiga tiene un negocio bueno, floreciente, le va de maravilla. Ella no tiene ese miedo, pero ella no puede venir a contagiarme su valor. No puede venir a contagiarme su entusiasmo ni sus creencias. Entonces yo puedo tomarla como modelo a seguir y yo puedo preguntarle, yo puedo decir, bueno, ¿cómo le haces? ¿Por qué no te da miedo? ¿Cómo le haces para que no te dé miedo? Y bueno, puedo trabajar todos esos miedos y todas esas razones en mí. ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Ella no lo va a hacer por mí. De la misma manera en que no lo va a hacer tu terapeuta, ni tu coach, ni nadie. Podemos plantearte las preguntas adecuadas, pero tú eres el que va a salir adelante, tú eres el que te va a responder, tú eres el que va a decir a qué tienes miedo y qué es lo que pasaría si eso ocurre. Entonces, bueno, y otro beneficio es que vas a empezar a cuestionarte todo en tu vida. Cuando empiezas a darte cuenta de que muchos de tus miedos no eran ciertos, empiezas a tener otra perspectiva de vida, donde todas tus creencias arraigadas firmemente desde quién sabe cuándo, las empiezas a cuestionar, empiezas a verlas desde otro punto de vista y abrir tu mente. Y te das cuenta de que si pudiste vencer ese miedo que tanto te atoraba, ¿por qué no vas a cambiar otras cosas? Todo se puede cambiar si es para tu beneficio. Y bueno, amigos, creo que aquí hay muchísimos tips, muchísimas cosas que pueden empezar a trabajar para manejar los miedos. No sé ustedes a qué le tengan miedo específicamente, si tienen algún miedo a algo en particular, por supuesto que pueden escribirme, podemos hacer una videollamada, alguna cita en línea y pues bueno, hay infinidad de cosas que, como ya les dije, podemos manejar. Y los voy a dejar con esta pequeña frase. La libertad está al otro lado de nuestros miedos. Entonces, ¿ustedes cómo van a vivir su vida? ¿En libertad o desde el miedo? Y con eso los dejo. Gracias por haberme acompañado esta tarde. Gracias Aida, gracias Gaby, gracias Erika por haberte unido y gracias a todos los que no estoy viendo ahí en el chat que están aquí. Pero gracias a todos. Bye bye.